¿Sabías que más del 70% de las personas después de los 50 años están cometiendo un error silencioso que está debilitando sus huesos sin que siquiera lo noten? Puede sonar alarmante, pero es real. Lo más sorprendente es que la solución está en algo tan pequeño, tan cotidiano, que probablemente ya lo tienes en tu alacena. Una semilla diminuta, pero poderosa, que muchos comen de manera equivocada y que podría ser la clave para mantener tus huesos fuertes y prevenir la temida osteoporosis. En los próximos minutos vamos a descubrir juntos por qué esta semilla es considerada por muchos expertos en nutrición como un verdadero tesoro natural para los huesos, y también cuáles son los errores más comunes que la mayoría de las personas cometen al consumirla. Errores que pueden reducir hasta en un 60% sus beneficios e incluso en algunos casos hacer que tu cuerpo no absorba casi nada de sus nutrientes. Y aquí está lo interesante. Cuando se consume de la forma correcta, esta semilla no solo aporta calcio de altísima calidad, sino que además contiene magnesio, fósforo, proteínas y antioxidantes que trabajan en conjunto para mantener la densidad ósea, reducir la inflamación en las articulaciones y ayudar a que el cuerpo fije mejor el calcio, algo fundamental cuando hablamos de salud ósea. Imagina esto: huesos más resistentes, articulaciones más flexibles y menos riesgo de fracturas con el paso de los años. No estamos hablando de medicamentos costosos ni de suplementos milagrosos, sino de un alimento natural, económico y accesible. Pero aquí viene el problema. La mayoría de la gente lo prepara mal, lo combina con los alimentos equivocados o lo consume en el momento del día menos adecuado. Y eso significa que, aunque lo incluyan en su dieta, están desperdiciando gran parte de su poder. Así que quédate conmigo porque voy a contarte todo lo que necesitas saber sobre esta semilla milagrosa, cómo consumirla para aprovechar al máximo sus beneficios y qué debes evitar si realmente quieres proteger tus huesos y combatir la osteoporosis de forma natural. Y te adelanto algo: el primer error es tan común que estoy seguro de que lo has cometido más de una vez sin darte cuenta. Esa semilla milagrosa de la que estoy hablando no es una hierba rara ni un suplemento costoso importado del otro lado del mundo. Es algo mucho más sencillo, más humilde, pero que guarda un poder impresionante. Me refiero a la semilla de ajonjolí, también conocida como sésamo. Tal vez pienses en ella como esas pequeñas bolitas que ves sobre un pan de hamburguesa, o como un detalle crujiente en algún postre o galleta. Y justamente ahí está el problema. La hemos reducido a un adorno, a un complemento sin importancia. Pero la verdad es que esas diminutas semillas, que caben en la palma de tu mano, concentran más calcio que la mayoría de los alimentos que solemos relacionar con la salud de los huesos, incluso más que la leche en algunos casos. Para que te hagas una idea, una sola cucharada de semillas de ajonjolí puede aportar alrededor de 90 miligramos de calcio. Eso es casi lo mismo que medio vaso de leche. Pero lo realmente sorprendente es que, a diferencia de otros alimentos, el calcio del ajonjolí viene acompañado de magnesio y fósforo, dos minerales que funcionan como llaves que abren la puerta para que el calcio se fije en los huesos de manera más eficiente. Sin esos minerales, gran parte del calcio que consumes podría estar pasando por tu cuerpo sin dejar huella. Lo más fascinante es que esta semilla no es un descubrimiento moderno. El sésamo tiene una historia milenaria. En la India, por ejemplo, se usaba en rituales y en la medicina ayurvédica como símbolo de inmortalidad y fuerza vital. Los egipcios lo conocían bien y lo utilizaban en preparaciones para mantener el vigor y la longevidad. Incluso en China, desde hace más de 2000 años, se consumía como un tónico natural para fortalecer el cuerpo y prolongar la vida. Y no eran creencias vacías, eran observaciones prácticas de lo que ocurría en las personas que lo consumían de manera habitual. Ahora, imagina algo conmigo. Una mujer de 65 años que empieza a sentir que sus huesos se vuelven más frágiles, le duelen las rodillas al subir las escaleras, escucha el crujido de sus articulaciones al levantarse de la cama, y cada caída pequeña es un motivo de miedo. Esa mujer cree que su única opción es resignarse a tomar pastillas de calcio de por vida. Pero lo que no sabe es que, si simplemente añadiera 2 cucharadas de ajonjolí a su dieta diaria, podría darle a su cuerpo un refuerzo natural que, junto con una buena alimentación y movimiento, le ayude a recuperar fuerza y confianza. Y aquí viene lo más hermoso de todo. No solo estamos hablando de calcio. El ajonjolí contiene proteínas vegetales de alta calidad, hierro para combatir la debilidad, zinc para mantener las defensas fuertes y antioxidantes que reducen la inflamación, esa misma que desgasta las articulaciones y hace que moverse se vuelva doloroso.
Es como si la naturaleza hubiera concentrado en una semilla todo lo necesario para mantener al cuerpo firme, fuerte y resistente frente al paso del tiempo. Pero claro, no todo es tan sencillo, porque aunque el ajonjolí tiene un potencial increíble, la mayoría de la gente lo consume mal. Lo echan encima de un pan, lo mezclan sin pensarlo en alguna receta o lo comen seco sin saber que así gran parte de sus nutrientes no se absorben. Es como tener una mina de oro en las manos y no saber cómo sacarle brillo. Por eso es tan importante que no solo sepas que el sésamo es esa semilla milagrosa que fortalece los huesos y combate la osteoporosis, sino que aprendas también cómo consumirla correctamente para que realmente le dé a tu cuerpo todo lo que puede ofrecer. Y eso es justamente lo que voy a contarte a continuación. Lo primero que tienes que entender es que no basta con tener la semilla de ajonjolí en la alacena y espolvorearla de vez en cuando sobre un pan o una ensalada. Ese es el error que comete la mayoría de la gente. Creen que con ver las semillas ahí, blancas o negras, ya están recibiendo todo su poder. Pero en realidad, si no las consumes de la manera adecuada, gran parte de sus nutrientes pasan de largo por tu sistema digestivo, como si nunca hubieran estado ahí. El ajonjolí, o sésamo como también se le conoce, tiene una cáscara muy dura y resistente, casi como una armadura natural. Dentro de esa cáscara está guardado todo lo valioso: el calcio, el magnesio, el zinc, las proteínas y los antioxidantes que tanto necesita tu cuerpo, especialmente cuando hablamos de mantener los huesos fuertes. Pero si consumes las semillas enteras, sin ningún tipo de preparación, muchas de ellas atraviesan tu sistema digestivo intactas. Es decir, entran y salen sin que tu organismo alcance a absorber lo que realmente importa. Por eso la primera forma correcta de consumir el ajonjolí es moliéndolo. Y aquí no se trata de complicarse demasiado. Puedes usar un molinillo de café, una licuadora potente, un procesador de alimentos e incluso un mortero si prefieres hacerlo de forma más artesanal. Lo importante es romper esa cáscara protectora para que los nutrientes queden expuestos, listos para que tu cuerpo los aproveche en cada cucharada. Cuando las semillas de sésamo están molidas, la diferencia se siente de inmediato. Su textura se vuelve suave, casi cremosa, y su sabor se intensifica, recordando a un ligero toque de nuez tostada. Lo más importante, esa molienda hace que el calcio y el magnesio, que antes estaban atrapados, ahora puedan ser absorbidos por tu organismo. Es como abrir una caja fuerte y encontrar adentro todo ese tesoro que siempre estuvo ahí, pero que antes estaba fuera de tu alcance. Esto no es un invento moderno. Desde hace siglos en Medio Oriente entendieron el secreto y lo transformaron en un alimento fundamental, el tahini, una pasta hecha a base de ajonjolí molido que todavía hoy se usa en infinidad de recetas, desde hummus hasta aderezos para ensaladas. Y no es casualidad. Ellos sabían que en esa forma la semilla entregaba todo su potencial. Lo ideal, si decides moler el sésamo en casa, es hacerlo en pequeñas cantidades, lo suficiente para consumir en una semana. ¿Por qué? Porque una vez molido, sus aceites naturales quedan expuestos y se oxidan con facilidad si se dejan demasiado tiempo al aire libre. Guardarlo en un frasco de vidrio bien cerrado dentro del refrigerador es la mejor manera de conservarlo fresco y potente. Así que ya lo sabes, si lo que quieres es que esa diminuta semilla realmente sea un aliado para tus huesos, lo primero que debes hacer es molerla. No basta con verla adornando un pan, ni con añadir un puñado entero en una receta. Hay que liberar su interior para que tu cuerpo reciba de verdad el calcio, el magnesio y todo lo que el ajonjolí tiene para ofrecer. Lo segundo que tienes que entender sobre esta semilla es que no basta con molerla. Existe otra manera muy poderosa de aprovecharla: remojarla o, como también se le llama, activarla. Esta práctica, que parece tan sencilla, tiene un fundamento profundo y un efecto enorme en la forma en que tu cuerpo recibe los nutrientes. El sésamo, como muchas semillas, contiene unas sustancias llamadas antinutrientes, entre ellas los fitatos. Estas son defensas naturales que la planta desarrolla para protegerse, pero que en nuestro organismo tienen un efecto curioso. Bloquean la absorción de minerales como el calcio, el magnesio y el hierro. En pocas palabras, si comes las semillas directamente sin ningún tipo de preparación, parte de ese tesoro se queda encerrado. Ahora imagina esto: tomas un puñado de semillas de ajonjolí y lo dejas en un vaso de agua durante la noche. Lo que ocurre es casi mágico. La semilla empieza a ablandarse, se hidrata, despierta de su estado de reposo y libera parte de esos fitatos. Es como si se abriera y dijera: ahora sí, estoy lista para ser aprovechada. Al día siguiente, esas semillas no solo son más fáciles de masticar y digerir,
sino que también entregan sus minerales de manera más generosa. Este método de activación no es ninguna moda moderna, al contrario, es algo que las culturas tradicionales ya sabían. En la India, por ejemplo, era común remojar el sésamo antes de usarlo en preparaciones medicinales. En otras partes de Asia, se dejaba en agua tibia para luego preparar bebidas fortificantes, especialmente para las mujeres después del parto, cuando el cuerpo necesitaba recuperar minerales y fuerza. Y aquí quiero que imagines otra cosa, un adulto mayor que ya empieza a notar que sus huesos están más débiles, que una simple caída podría convertirse en una fractura peligrosa. Ahora piensa en lo que significaría para esa persona beber cada mañana un vaso de agua o de leche vegetal en el que se han dejado reposar semillas de ajonjolí durante la noche. No hablamos solo de calcio, sino de una combinación perfecta de minerales y antioxidantes que actúan como un escudo silencioso para los huesos. Incluso puedes dar un paso más. Después de remojarlas, licuarlas junto con el agua misma en la que estuvieron. Lo que obtienes es algo parecido a una leche vegetal de sésamo, cremosa, ligera y cargada de nutrientes. Es una bebida milenaria que no solo fortalece los huesos, sino que también calma el sistema digestivo y aporta energía limpia, sin necesidad de azúcares añadidos ni productos procesados. Así que ya lo ves, el simple acto de dejar reposar las semillas en agua cambia por completo su poder nutritivo. Donde antes había un tesoro encerrado, ahora tienes un alimento abierto, disponible y mucho más generoso con tu cuerpo. Lo tercero que tienes que entender es que el ajonjolí no solo se puede moler o remojar, también existe otra manera sencilla de potenciar su sabor y hacer que tu cuerpo lo aproveche mejor, tostándolo ligeramente. Cuando colocas las semillas en un sartén y las tuestas a fuego bajo, lo que ocurre es que su cáscara se suaviza y parte de sus aceites naturales empiezan a liberarse. Esto no solo intensifica su aroma, ese olor cálido y delicioso que llena la cocina, sino que también hace que tu digestión sea más fácil y que aproveches mejor algunos de sus antioxidantes. Claro, hay que tener cuidado. No se trata de quemarlas, porque en ese punto pierden nutrientes y hasta pueden resultar dañinas. Solo un ligero tostado, el suficiente para que tomen un tono dorado y suelten ese olor característico. En muchos países de Asia se consume así desde hace siglos. Basta con añadir un puñado de sésamo tostado sobre el arroz, en ensaladas, sopas o incluso mezclado con miel para hacer pequeños bocados energéticos. No solo estás comiendo algo sabroso, sino que al mismo tiempo estás fortaleciendo tus huesos, aportando calcio y otros minerales esenciales sin darte cuenta. Así que recuerda, unas semillas tostadas no son un simple adorno, son un refuerzo nutritivo que convierte hasta el plato más sencillo en un aliado para tus huesos. Y lo mejor de todo es que estas no son las únicas formas de consumir el ajonjolí. Hay muchas maneras más de aprovecharlo. Puedes hacerlo en pasta, conocida como tahini, que es muy popular en Medio Oriente. En aceite, que se extrae de las semillas y concentra sus nutrientes. Incluso incorporarlo en panes, galletas o batidos. Cada forma tiene sus particularidades, pero todas comparten algo esencial. Permiten que tu cuerpo acceda al calcio, magnesio, proteínas y antioxidantes que esta diminuta semilla guarda con tanta generosidad. Ahora bien, no se trata solo de comer ajonjolí, sino de aprovecharlo al máximo. Porque incluso si lo consumes, si no lo haces de manera correcta, muchos de esos nutrientes podrían no ser absorbidos. Lo importante es molerlo, remojarlo, tostarlo ligeramente o prepararlo en tahini, según lo que más te guste y te sea práctico. Así te aseguras de que cada cucharada cuente, de que tu cuerpo reciba lo que necesita para fortalecer los huesos y mantenerlos sanos con el paso de los años. Déjame contarte algo que te hará ver el poder de esta semilla de otra manera. Hace un tiempo conocí a doña Carmen, una señora de 68 años que ya empezaba a notar molestias en sus rodillas y un poco de fragilidad en los huesos. Siempre había oído hablar del ajonjolí, pero nunca lo había incorporado de forma consciente en su dieta. Una tarde, le recomendé moler un par de cucharadas y agregarlo a su yogur por la mañana, o incluso hacer un poco de tahini para untar en tostadas. Al principio fue escéptica, pensaba que era algo demasiado simple para hacer una diferencia. Pero pasaron unas semanas y empezó a notar cambios. Se levantaba por la mañana con menos rigidez, sentía sus articulaciones más flexibles y hasta su médico comentó que la densidad ósea parecía haberse mantenido estable en su último chequeo. Lo más hermoso, me decía Carmen con una sonrisa, era que ahora podía jugar con sus nietos sin sentir miedo de lastimarse o agotarse demasiado rápido. Ese es el verdadero poder del ajonjolí. Un alimento pequeño, económico
accesible, que puede marcar la diferencia día a día si sabes cómo usarlo. No es magia ni un suplemento costoso. Es naturaleza concentrada en cada semilla, lista para ayudarte a cuidar tus huesos, tus articulaciones y tu independencia. Y aquí es donde aparece un detalle muy importante. Porque como le pasó a doña Carmen, no basta con tener la intención de comer ajonjolí, ni con agregarlo a la dieta de cualquier manera. Hay errores comunes que comete la mayoría de las personas y que terminan reduciendo drásticamente sus beneficios. Y créeme, muchos de estos errores los hemos cometido tú, yo y casi todo el mundo al menos una vez. El primero de estos errores es creer que con apenas una pizca ocasional de ajonjolí ya es suficiente para proteger los huesos y prevenir la osteoporosis. Y es comprensible, porque nuestra mente suele asociar lo pequeño con lo poderoso. Si es tan nutritivo, con un poquito basta, pensamos. Pero la realidad es muy distinta. El ajonjolí es poderoso, sí, pero sus nutrientes actúan en el cuerpo con la misma lógica que cualquier otro alimento. Se necesita una cantidad suficiente y, sobre todo, constancia. Déjame ponértelo en una imagen sencilla. ¿Imaginas que un médico te receta un tratamiento y tú decides tomar solo una pastilla al mes en lugar de todos los días? Nadie esperaría que funcione, ¿verdad? Pues con el ajonjolí ocurre algo parecido. Si lo usas solo como adorno en un pan, como unas semillitas en una ensalada que apenas se notan, tu cuerpo no alcanza a recibir la dosis necesaria de calcio, magnesio y otros minerales que hacen la diferencia en la densidad ósea. Doña Carmen, la misma vecina que te mencioné, solía contarme orgullosa que ella ya cuidaba sus huesos, porque todas las mañanas untaba una rebanada de pan con mantequilla y encima le caían unas cuantas semillas de sésamo tostadas del panadero. Ella estaba convencida de que eso era suficiente. Sin embargo, cada revisión médica le mostraba lo contrario. Su densidad ósea estaba disminuyendo y la amenaza de la osteoporosis era cada vez más real. Cuando le expliqué que no era cuestión de ver semillas en el plato, sino de consumirlas en cantidades adecuadas y de forma constante, al principio no me creyó, pero un día decidió hacer la prueba. En lugar de esperar a que unas cuantas semillas vinieran de regalo en su pan, empezó a incluir 2 cucharadas de ajonjolí molido en su yogur todas las mañanas, religiosamente, como quien cumple con un ritual de salud. Pasaron 3 meses y me buscó para decirme, ¿sabes qué? Ahora siento que mis uñas ya no se quiebran como antes, y mis rodillas me molestan mucho menos al subir las escaleras. Ese fue el momento en el que entendió que la diferencia no está en comerlo una vez de vez en cuando, sino en darle al cuerpo una dosis diaria suficiente para que realmente pueda absorber y aprovechar sus beneficios. Y ese es justamente el error que quiero evitar que tú cometas. No basta con lo ocasional ni con lo simbólico. Si de verdad quieres que el ajonjolí sea tu aliado contra la pérdida de masa ósea, necesitas hacerlo parte de tu rutina, darle un lugar fijo en tus mañanas o en tus comidas. Solo así ese pequeño tesoro nutricional puede desplegar todo su poder. Ya viste entonces que el primer error está en la cantidad y en la constancia, en pensar que con un poquito basta cuando en realidad necesitamos hacerlo un hábito verdadero. Pero hay algo igual de importante que mucha gente pasa por alto y que puede arruinar casi por completo los beneficios del ajonjolí, incluso si lo consumes todos los días. Ese es el segundo error: combinar el ajonjolí con los alimentos equivocados. Te explico. El ajonjolí es riquísimo en calcio, magnesio y zinc, pero nuestro cuerpo no funciona como una máquina perfecta que absorbe todo lo que le damos. La absorción de minerales depende de muchos factores, y uno de los más críticos es con qué otros alimentos los acompañamos. Hay combinaciones que favorecen la absorción y otras que, sin que lo notes, la bloquean. Por ejemplo, muchas personas mezclan el ajonjolí con grandes cantidades de café o té. Y aquí está el problema. Tanto el café como el té contienen sustancias llamadas taninos y oxalatos, que tienen la capacidad de secuestrar el calcio e impedir que tu organismo lo absorba correctamente. En otras palabras, sí, te estás comiendo tu cucharada de ajonjolí, pero al mismo tiempo estás tomando algo que neutraliza su efecto. Es como si cargaras tu cartera con dinero y alguien te lo sacara en la puerta de tu casa. La intención estaba, pero el beneficio nunca llegó. Lo mismo ocurre cuando lo combinas con exceso de azúcares refinados. Mucha gente lo agrega a panes dulces, galletas o postres cargados de azúcar y sin saberlo están reduciendo su poder. ¿Por qué? Porque el exceso de glucosa en sangre afecta la capacidad del cuerpo de retener minerales en los huesos y en lugar de construir densidad ósea, terminamos debilitándola. Recuerdo a doña Teresa, una señora que juraba que ella sí comía mucho ajonjolí,
pero en forma de alegrías, esas barritas dulces de sésamo con miel y azúcar. Y claro, son deliciosas, yo mismo las disfruto de vez en cuando. Pero cuando se convierten en la principal forma de consumir ajonjolí, el azúcar termina anulando gran parte de lo bueno que esas semillas pueden ofrecer. Ella misma me confesó que, a pesar de comerlas casi a diario, seguía teniendo dolores articulares y su médico le había detectado pérdida de densidad ósea. Fue solo cuando cambió la forma de consumirlo, al añadirlo molido en yogur natural, en ensaladas o en batidos sin exceso de azúcar, que su cuerpo realmente comenzó a notar el cambio. Por eso, te lo digo con claridad, el ajonjolí es una joya, pero no hace milagros si lo acompañamos de lo que lo sabotea. Lo ideal es combinarlo con alimentos que potencien su absorción, como frutas ricas en vitamina C, naranja, fresa, kiwi, que ayudan a que el calcio se fije mejor, o con proteínas de buena calidad, que lo hacen más biodisponible. El error no está en consumirlo, sino en no prestar atención a su contexto. Porque la nutrición es como una orquesta. No basta con tener un buen violín, hace falta que los demás instrumentos lo acompañen bien para que la música suene como debe. Y llegamos al tercer error, uno de los más tristes porque nace de una creencia equivocada que mucha gente tiene. Se trata de pensar que el ajonjolí es un alimento para jóvenes, o que ya no vale la pena consumirlo después de cierta edad. Y lo curioso es que es justamente después de los 50, cuando la pérdida de masa ósea se acelera, que más lo necesitamos. He escuchado a personas decirme, yo comía ajonjolí de joven, pero ahora ya no, porque a mi edad nada ayuda mucho. Y créeme, nada más lejos de la verdad. Si algo muestran los estudios y la experiencia de miles de personas, es que la nutrición nunca deja de hacer efecto. Claro, tal vez no reparemos lo que ya se perdió, pero sí podemos frenar la velocidad del desgaste y darle al cuerpo herramientas para mantenerse firme. Te lo cuento con un ejemplo cercano. Don Miguel, un vecino que con 68 años ya había sufrido una caída que le dejó una fractura en la cadera. Los médicos le recomendaron calcio y suplementos, pero él, que siempre fue amante de lo natural, empezó a incluir ajonjolí molido cada mañana en su avena. Me decía, no creo que me haga mucho, ya estoy viejo, pero por intentarlo no pierdo nada. 2 años después, en su revisión, su médico le sorprendió con algo inesperado. Aunque su edad avanzaba, su densidad ósea se había mantenido estable, mucho mejor de lo esperado para su condición. Eso fue suficiente para que él entendiera que nunca es tarde para cuidarse, que siempre se puede mejorar. Y aquí está la enseñanza. No subestimes el poder de la constancia, ni pienses que tu edad es un límite. El ajonjolí, ya sea en forma de pasta, molido, tostado o en aceite, puede acompañarte en cada etapa de tu vida, y mientras más lo integres a tu rutina, más te protegerá. Ahora sí, hoy descubriste que hay una semilla diminuta, accesible y económica que puede marcar la diferencia en la salud de tus huesos, el ajonjolí o sésamo. Aprendiste también que no basta con comerlo de cualquier forma, que hay errores comunes que debemos evitar, como creer que una pizca ocasional es suficiente, combinarlo con los alimentos equivocados o dejar de consumirlo justo cuando más lo necesitamos. Así que ahora la decisión está en tus manos. Puedes seguir viéndolo como un simple adorno en el pan, o empezar a tratarlo como lo que realmente es, un aliado poderoso para mantener tus huesos fuertes y prevenir la osteoporosis. Cuéntame en los comentarios, ¿ya consumes ajonjolí de forma regular? ¿En qué lo sueles usar? Me encantará leerte y que entre todos compartamos ideas y recetas. Y si quieres más consejos naturales, suscríbete al canal y activa la campanita.